Listo, ahora sí, empezamos. Buenas noches nuevamente para todos. Ya iniciamos la grabación. Cualquier duda, inquietud, por favor, estoy atento para lo que quieran realizar o preguntarme en este momento. Cuéntenme, los escucho. Profe, sabes que yo el fin de semana me metí como el sábado y no vi la sesión sincrónica de la semana pasada. Entonces no sé Efectivamente. en qué momento los estás colocando, por uno No, medio efectivamente. Lo recordar que ahí. pasa es que tuve un pequeño inconveniente con la conectividad y todo esto, con todo este cierre de trasteo y todo, porque me tocó mudarme. Entonces, ajá, sí me cogió un poquito el tiempo, pero ya Ah, precisamente ok, hoy en la noche estará estipulada tanto la 4 como la 5 como esta. Todas estarán montadas. ¿Listo? perfecto. Para ponerme al día ahí con eso. ¿Alguna otra duda más? Preguntas, escucho. ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo la han ido con las actividades? No, todo por mi lado, todo muy bien, profe. Todo muy clarito y todo está muy bien, sí, señor. Ok. Profe, buenas noches. Cuenta. La consulta con relación a la tarea de la unidad 3, ¿eso para qué fecha quedó? No quedó que donde uno hace la entrega de la tarea, dice que está para el 27 de septiembre. Esa es la fecha. Sí, señor, efectivamente. Estaba revisando. Ahora miramos también y te confirmo mucho mejor. Pero sí, Porque precisamente. mirando esa misma tarea, pues en el calendario principal, dice que estaba por otra fecha. Sí, bueno, permítame, voy a revisar acá. Vamos a tratar de compartir pantalla. Reviso. Dame unos segundos, por favor. Disculpe, estaba un poquito cargando, un poquito demorado. A ver. Vamos número 5. Profe, otra pregunta. Mandaron un mensaje ahí por el buzón del portal diciendo que los estudiantes deben de hacer la inducción virtual. ¿Eso fue un mensaje general o se lo enviaron a los que están pendientes? ¿O qué? Porque yo recuerdo, yo lo hice cuando me dieron los accesos a este portal. Bueno, generalmente las personas que no lo han hecho, pues se recomienda que obviamente la haga. Pero en este caso, pues básicamente solamente para personas que no lo han realizado. ¿Y quiénes de ustedes, aprovechando que tú lo estás mencionando, quiénes de ustedes no lo han hecho? Yo, Hola. yo no lo he hecho, profe. Ok, bueno. De pronto, digamos, este tipo de inducción es para que te reconozcas bastante sobre todo lo que tiene que ver con respecto a la universidad, pero en particular, si te sientes cómodo, todo ha marchado sobre ruedas, pero si tienes alguna duda, alguna inquietud en particular, pues te la recomiendo que la hagas. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque inicialmente a veces creemos que no, ya conozco todo el procedimiento, todo el proceso de la universidad, pues ya estoy dando las clases, ya automáticamente me conecto, hago mis actividades, conozco la plataforma, pero muchas veces, digamos, pues en mi caso, pues lo que yo les he explicado a ustedes en las primeras sesiones, yo les mencioné cada uno de los medios, cuáles son los enlaces en particular que tienen que ver con mi asignatura y que también no tienen nada que ver con la asignatura, pero sí son recursos donde usted como estudiante puede tener acceso, digamos, a medios institucionales. ¿Ya? Entonces, partiendo de ese punto, sí, en particular, sí, por lo menos si de pronto crees que te gustaría saber un poquito más, hágalo. Porque yo sé que hay material importante que puede estar relacionado a la parte de bienestar universitario, a la parte de semilleros de investigación,
a la par. Entonces, ese tipo de información que es muy importante para ustedes dentro de su formación, es correcto que la sepan. Pero si no la quiere hacer, pues ya a uno le queda como que un poquito difícil, ¿no? Profe, Ya todo depende de ti. hay un compañero en el chat que está preguntando algo, no sé, de pronto tenga el micrófono malo. Ever. Sí, Ever pregunta que si esa es la misma cuando ingrese por primera vez. Pues lo que pasa es que hay una que por primera vez es como si fuera una sesión sincrónica y hay otra que ya está pregrabada. A eso me refiero. Ya, entonces a veces uno dice, ok, pero si no, ya es muy diferente, es muy difícil. Ojalá la haga. Yo en lo particular recomiendo mucho que las hagan. ¿Qué pasa con esto? Regáleme un segundito. Permítame. Cosa rara. Lástima. Pero listo, ya creo que sí, ya está listo. Sí, creo que es. Bueno. Vamos a hacer entonces con esto que está acá. Bueno. Pues inicialmente, como les mencionaba, nosotros acá básicamente, a ver, ¿qué pasa? Ah, que se abrió por otra parte. Qué bueno, ¿no? Ujú. Bueno, nosotros en la noche de hoy pues vamos a ver todo lo que es en esta quinta semana. El contenido que pues ya nosotros aquí entramos a todo lo que es el concepto de auditoría en particular, ya lo mencionamos, finalidad, las normas que habíamos identificado, normas dentro de la auditoría, identificamos la clasificación de las najas, así como una tarea de evaluación que vimos aquí, que es muy interesante para ponernos al día sobre, digamos, la adecuación y la contextualización de todo lo que corresponde
digamos, a este tipo de normas en particular. Cuando hablábamos de básicamente el concepto de normas NAJAS vigentes que nosotros vimos, alrededor de 10 mandamientos particulares como tal, que tenían que ver básicamente desde la parte del personal, de la ejecución del trabajo y la redacción del informe como tal, así como digamos, la indicación adecuada de los cuidados, de las normas en ejecución, del planteamiento de supervisión. Todo esto está alrededor desde la página 29 hasta la 31 en particular. Entonces aparece un ejercicio de aprendizaje. Este sí está, vamos a ubicarlo aquí, permítame. Listo. Ahí está. Voy a compartirle con ustedes la pantalla. ¿Ya? Sí, ya ¿Sí? estamos viendo la pantalla, sí, señor. Ok. Aquí del ejercicio de aprendizaje de esta unidad se le identifica la problemática en particular. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esta tarde? Pues antes de visualizarlo, bueno, vamos a inicialmente estar aquí dentro de nuestros avisos, el recorrido que siempre deben de hacer ustedes en esta quinta semana. Pues a nosotros nos corresponde básicamente la finalidad de la auditoría, conceptos y la contextualización de las auditorías. Cuando hablamos de contextualización de las auditorías y teniendo claro su finalidad como tal, tenga en cuenta que toda auditoría lo que busca, ¿qué es? En pocas palabras, revisar, controlar, identificar hallazgos, ¿cierto? Las auditorías, eso es lo que permiten. ¿Y cuál es la finalidad de la auditoría puntual? Controlar los procesos de toda empresa, de toda institución, de todo ente en particular. Sin el control siempre vamos a tender a cometer errores, imprudencias. Entonces, las auditorías nacen básicamente con esa finalidad. Pero, ¿cómo sabemos nosotros, en ciencia cierta, dentro de una auditoría, cómo nos vamos a encontrar? Es importante tener presente que cuando usted va a auditar, tenga claro que va a haber una problemática. La problemática es la revisión, ¿sí? La problemática es la identificación de esos procesos. Muchas de las personas dicen, es que el auditor llega porque quiere encontrar un error. No muchas veces el encontrar el error significa que va a haber problemas. Al contrario, significa que se puede hacer lo que mencionamos la sesión pasada, que es mejoramiento continuo. Podemos mejorar, podemos ser más eficientes, ver como si fueran unas oportunidades de mejora, de fortalecimiento de los procesos. Fíjense que aquí tenemos una siguiente problemática. Nos dice, situación compleja para esta empresa, la fábrica La Elegancia S.A., que a pesar de contar con un buen personal, buena estructura, buena distribución, se está fallando con las metas definidas por la Junta de Socios, las cuales indican que deben realizarse ventas mensuales no menores a 350 millones de pesos. La gerencia, viendo el atraso al cumplimiento de los objetivos mensuales, realiza un análisis de la información registrada en los sistemas de la empresa y decide enfocarse en lograr un incremento en la producción, ya que según las directivas lograrían vender más y por lo tanto alcanzar los objetivos propuestos por el año en curso. Por tal razón, se decide realizar cambios significativos en cada uno de los procesos productivos, los cuales consumen la mayor cantidad del tiempo del personal. Esta situación está causando que las demás áreas se salgan de control, como lo es el caso del departamento de ventas, ya que afirman que a pesar del incremento en la producción y la posibilidad de entregar los pedidos a tiempo, se hace difícil vender los productos, ya que carecen de innovación y son poco competitivos debido a sus precios. Además, el personal del departamento de diseño y creación no está conforme con la situación que se vive en la empresa, debido a los reclamos por parte de los departamentos de ventas en cuanto a la falta de innovación,
no siendo ellos la causa de la problemática, sino la falta de capacitaciones y recursos necesarios para crear nuevos productos, es decir, que son conscientes de lo que está pasando. Por consiguiente, se decide contratar los servicios de una compañía auditora para dictaminar o para que dictaminen, perdón, la situación actual de la organización. Uno de los auditores eres tú. Entonces, vas a responder lo siguiente. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 preguntas. La primera, ¿qué tipo de auditoría recomienda y por qué? ¿Una tradicional, una de gestión, una interna o una externa? ¿Qué dicen los participantes? Estoy volviendo a leer el ejercicio. Bueno, entonces vamos a dar alrededor de ¿qué? Unos 5 o 10 minuticos para que lo lean. Les voy a visualizar porque de pronto algunos no están conectados directamente en el PC, otros de pronto desde algún celular. Entonces logren visualizar la pantalla que estoy compartiendo. Entonces, ahí está el mensaje para que lo vean. Vamos a dar, ¿cuántos dicen? Cinco minuticos para que lo lean bien. A las 55 enseguida. Profe, una pregunta. Lo escucho. Dentro de la descripción del ejercicio, veo que hay como inconformidades entre un área y la otra. Entonces yo me inclinaría por una auditoría interna, pero dentro de las definiciones de auditoría interna se nombra que cuando se hace una auditoría interna no se contrata una empresa externa, sino alguien interno a la empresa que conozca a plenitud los procesos. Entonces ahí de pronto, no sé, no me cuadra bien o si de pronto estoy yo errado en los conceptos. Bueno, permíteme a ver Bueno, alguna otra participación. Pues yo pensaría que más que todo por una auditoría externa, pues de pronto tiene más conocimiento, más experiencia en otras empresas y por cuestión de innovación ellos de pronto analizan y pueden tomar decisiones a favor de la empresa, pensaría yo. Ok. Eh, bueno, para participar, yo diría que de pronto una auditoría de gestión, ya que pues normalmente se encarga como en el manejo mercantil de una institución, en este caso es una fábrica, y pues como lo que veo es el tema de recursos de la empresa no están funcionando de la manera correcta, entonces yo aplicaría un tipo de auditoría de gestión.
Auditoría interna, auditoría externa y una de gestión. ¿Quién más participa? En este caso, pues viendo la causa de la problemática, vemos que como son varias áreas las que están inculcadas, yo creería que sería mejor una auditoría externa, ya que con esta se podría ya revisar más que todo a nivel general y ver en cuál de las áreas se estaría presentando como la deficiencia. Profe, yo también pienso ¿Cuál dices tú? auditoría externa. Una externa. Sí, señor. Yo pienso que una externa, porque lo que vemos es un problema interno y yo creo que en el externo tiene pues las capacidades para llevar a mejorar el proceso y como decía el compañero, en la experiencia de la experticia para el tema de llevar esos procesos que conocen hacia la empresa, donde hay el problema. O sea que entre ustedes está ganando la auditoría externa. ¿Quién más? Buenas noches. Buenas noches. Profe, yo diría que no me iría por una sola auditoría. Yo diría que lo primero es arreglar la casa con la auditoría interna y luego ahí sí contratar la externa para hallar, pues digamos que los hallazgos que no se hayan podido encontrar en la interna. Generalmente siempre se hace eso. Esto es una auditoría interna y luego la externa. Buenas noches, yo comparto Buenas lo mismo noches. que dice el compañero. Primero se debe arreglar la parte interna y si esta no funciona y no da los resultados esperados conforme al problema, pues ya toca escalar a una externa. Es como lo más conveniente desde mi punto de vista. Ok. Bueno, les comento lo siguiente. Pues aquí, pues todos han participado. Me ha gustado mucho el ejercicio. Cómo se han enfocado ustedes a identificar qué tipo de auditoría. Vamos a recordar algo muy interesante. Una auditoría tradicional se encarga básicamente de la revisión de qué, de los procesos tradicionales, del plan de gestión que tiene la empresa, ¿cierto? Enfocada directamente a qué parte, a la parte económica, a la parte de, digamos, del dinero, la parte contable. Cuando nos vamos a una auditoría de gestión, nos estamos enfocando a la gestión y administración de quién, de los recursos que se está trabajando de manera interna. Es decir, que la auditoría de gestión podría estar apoyando una auditoría interna, ¿ya? Porque la auditoría interna lo que hace es verificar cuáles son los problemas o inconvenientes que están surgiendo dentro de la empresa y posteriormente prepararse para una auditoría externa. En este caso, frente a la auditoría externa, es si estamos buscando, digamos, uno de los ejemplos más clásicos es visualizar que nuestros procesos cumplen con cada uno de los estándares de calidad a nivel regional, a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Ahora sí, mencionando lo que les estoy diciendo, ¿qué tipo de auditoría podríamos concluir que esta sería? Si nos damos cuenta, aquí surgen, ellos quieren llegar a unas metas mensuales en ventas. Y para poder hacerlo, se han dado cuenta que tienen inconvenientes internos. Luego, entonces, lo primero que tenemos que hacer es que visualizar, como lo dijo un compañero, organizar la casa. Entonces, pero para hacer esto, surgen hallazgos donde se están mencionando qué se debe hacer, qué falta, cuáles son los inconvenientes y que esto me está dando hallazgo y respuesta para qué, para una auditoría de gestión sobre esa administración que tienen ellos de los recursos, que no las están haciendo de una manera correcta, de manera eficiente. Entonces, le da cabida y fuerza a la auditoría interna. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí? Sí, señor. Ok. Ahora, de acuerdo a la problemática que ya vimos, ya nos dimos cuenta, ¿cuál es el objetivo o el fin de la auditoría en este caso? ¿Qué buscamos aquí?
podría ser la auditoría, el objetivo para este caso puntual es la auditoría es corregir los procesos internos y entre departamentos para poder alcanzar las metas mensuales propuestas por la Junta en ventas. Ok, ¿quién más participa? No, de acuerdo con el compañero, la problemática radica en que no se está alcanzando el presupuesto de ventas de la compañía. Obviamente, pues hay unos procesos internos que afectan directamente ese presupuesto. ¿Quién más? Pues ahí donde dice que el departamento de ventas tiene un incremento en la producción y dice que la posibilidad de entregar a pedidos a tiempo, hay un déficit en la cuestión en la gestión. Entonces creería que partes como de la reestructuración, no sé, de funciones, algo como interno, de la misma gestión. Ok, ¿quién más? Partamos del punto fundamental, que toda auditoría lo que busca es que tener un control sobre la situación y comprobar si existe o no existen hallazgos, ¿verdad? Dentro de los procesos. Entonces, ¿cuál es el fin en este caso de esta auditoría? Controlar e identificar los hallazgos que no están permitiendo, ¿qué? La realización de las ventas mensuales, de lo que ellos están esperando en sus metas. Es decir, que como no se están cumpliendo los objetivos, se va a buscar evidenciar en cada uno de estos departamentos que vimos aquí identificados, ¿verdad? Desde la parte de producción, desde la parte de ventas, desde la parte, ¿cuál es el otra área que están identificando acá? El departamento de diseño y creación como tal. Desde estos departamentos, identificar dónde están los hallazgos que no están permitiendo que se logren esas ventas, que se logren esa meta, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad como tal, la finalidad del objetivo, como encontrar eso. Ojo, porque aquí tenemos una situación. Muchas veces nos vamos a encontrar con empresas que, por lo general, ellos dicen, nuestros procesos están establecidos, tenemos nuestros planes de trabajo, nuestros procedimientos. Excelente. Queremos realizar la auditoría para cumplir y llegar a esa certificación y siempre se recomiendan primero las auditorías internas. Después de la auditoría interna, la auditoría externa, que es la que va a permitir entregar básicamente esos sellos, esas certificaciones. Entonces, si yo lo que estoy buscando en este caso, y digo que mi empresa está normalmente, a usted no como auditor, no es buscar y encontrar los hallazgos que como dice uno acá en la costa, que embarrilen, que los hagan estrellar. No, es simplemente identificar la posibilidad de cuáles son esos hallazgos que están incurriendo a no lograr con la certificación. ¿Sí? Entonces, por eso es que eso es lo que hace la persona al auditor externo. A él no le importa. Pero cuando sea un auditor externo, en este caso, para reforzar esto, es para identificar las cifras. Los auditores externos identifican las cifras y se van en la parte monetaria, en el dinero, aunque la problemática que vemos aquí es de ventas. Cuando transcurre todo el proceso y comienzan las explicaciones de lo que se está encontrando, nos damos cuenta que no es en el manejo del dinero. Por eso la auditoría deja de ser tradicional y se convierte a una de gestión para darle cabida a la auditoría interna, ¿ya? Porque hay recursos que no están permitiendo que los demás trabajen de manera eficiente, no están siendo bien administrados y se están encontrando, digamos, dificultades donde cada departamento es consciente de lo que está pasando. Entonces, por eso que inicia con la de gestión y después la interna. La finalidad, ¿cuál es? Identificar cuáles son
esos inconvenientes en particular, esos hallazgos que no están permitiendo lograr eso. Ahora, nos vamos, mencione los requisitos que necesita usted como auditor para realizar esta auditoría. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Quién me dice? Usted como auditor, ¿qué necesita para realizar la auditoría aquí? El conocimiento de los procedimientos de cada área primero, como de pronto protocolos, estándares, por el estilo, ¿cierto? Para primero controlar que sí se esté haciendo de cada área el papel que depende para pasar el producto en cadena a otra área o así. Entonces, primero tiene que tener pleno conocimiento de la función de cada área. Excelente, muy bien. Eso es fundamental. Hay que conocer cada uno de los procesos y procedimientos que tiene cada departamento, cada área implicada en este caso. Otro requisito sería como validar qué eficiencia tienen a la vez de utilizar los recursos que tienen. Podría ser que serían las evidencias. Las evidencias, los resultados que se ven reflejados, ¿verdad? A raíz de cada uno de esos procedimientos. Sería como validar los hallazgos. Exactamente. Lo que pasa es que los hallazgos surgen de los resultados. Es decir, toda empresa ya tiene sus procedimientos y procesos establecidos. Como principal requisito, requerimiento tuyo como auditor, vas a visualizar y vas a observar cuáles son esos procesos, cómo se ejecutan y cómo deben de ser. Luego, cuáles son los resultados de esos procesos, o sea, el producto. Verificar que el cumplimiento de ese producto. Existen unos estándares, ¿sí? Con los que se tienen como base. Entonces, luego de esto, ya tú tienes la evidencia, ahora sí tú puedes reconocer lo que está pasando con la evidencia, ¿verdad? Y con la evidencia tú puedes, después pasas a esto, a la construcción de tu programa o tu plan de trabajo. ¿Para qué? Para buscar realmente el plan de auditoría que tú quieres realizar. Entonces, cuando esto sucede, uno y ya se tiene en cuenta la problemática, lo que quiere, te toca desarrollar o redactar digamos, el informe en particular, ¿sí? Primero, lo que vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con base a qué lo vas a hacer? ¿Ya? ¿Qué es esto que tú ves aquí? Y después de hacer esta parte que tú ves aquí, los objetivos que tú tienes y el tipo de entrega, ahora sí viene. Y básicamente todo lo que tiene que ver con qué, con lo que tú encontraste, con tus hallazgos, cuáles son los puntos encontrados fuertes, cuáles son los débiles de la organización, cuáles son los que vas a mejorar en propuesta de control. ¿Qué quiere decir con propuesta de control? Que son los que se tienen que cambiar. ¿Ya? Ahora, en relación a las distintas columnas que tú ves ahí, pues puedes identificar cuáles son los distintos tipos de auditoría que vemos acá. Fíjense que aquí te puedes ayudar un poquito a qué se refiere cada una y cómo puedes decir, bueno, yo podría realizar una auditoría de este estilo en este departamento, de este estilo en el otro departamento. Pues ya independientemente, eso sería el estilo que tú podías trabajar. Ojo, eso también depende de la independencia del auditor, de cómo está capacitado. Fíjense que me menciona auditoría de gestión, me dice, el examen crítico que realiza, en el caso de un contador público, basándose en normas técnicas, procedimientos específicos con la finalidad de opinar sobre la razonabilidad de la información direccionada en las finanzas de la organización. Puede que tenga que ver o no tenga que ver, pero si lo vamos a la parte de revisor fiscal, verificaría la razonabilidad de los estados contables y el cumplimiento de las normas contables. Es decir, de lo que se tiene que reflejar frente a un gobierno, un estatuto, de que se esté cumpliendo, no se estén volando con los impuestos y todo esto que se deben de realizar. ¿Ya? Pero cuando buscamos el auditor externo, estamos buscando un examen crítico, sistemático
y detallado realizado por cada uno de los profesionales con vínculos laborales con la empresa. El objetivo es evaluar los informes de circulación interna, porque el interno básicamente evalúa cualquier de los sistemas de información de uno emitiendo una opinión independiente. Es decir, si tú eres de este departamento, tú vas a evaluar el otro departamento, ¿ya? Y tiene que ser una evaluación independiente. Eso es lo que hace un auditor interno. Muchas veces los auditores internos son y deben de ser de la empresa, directamente de la empresa. La gente menciona que se pierde un poquito de objetividad, pero cuando se cumple con el funcionamiento del auditor interno, que es cada una de las personas va a tomar un rol diferente, ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque se evalúa el grado de eficiencia y eficacia que se debe de lograr con respecto a los objetivos esperados de la organización, ya de cómo se manejan los recursos. Es decir, si a ti te toca evaluar, tú eres del departamento contable y te toca evaluar el departamento de producción, y en la parte del departamento de producción te toca hablar del departamento de diseño, ahí viene lo que nosotros llamamos esa pelea de gatos y perros. Es decir, que el de producción dice, pero es que usted me está haciendo un diseño que se demora mucho en producir, y ese diseño que usted me está entregando no es nada eficiente, que es lo que están mencionando ellos, no es nada innovador. ¿Cómo quiero aumentar las ventas si la producción que tenemos es la que se está vendiendo? Y esas son las pautas críticas que nosotros identificamos en todo esto, ¿ya? Entonces, digamos que a ciencia cierta es lo que se puede trabajar o identificar previamente a la auditoría como tal. Este es un ejercicio muy interesante, muy chévere de ustedes para trabajarlo. Yo quería compartirles en esta noche, bueno, aquí tengo varios ejemplos de cómo, digamos, en las distintas empresas, las distintas partes de documentaciones donde mencionan la auditoría, en este caso una auditoría de gestión, donde se va a mencionar cada uno el informe de resultado de esos hallazgos en particular. Sí, aquí incorporan, por aquí menciona incorporación de observaciones y aclaraciones DGAC. Este es de la Dirección de Aeronáutica Civil, el Deloitte. Aquí muestra su tabla de contenido, bien hechecito, bien redactado su informe, un resumen ejecutivo, una introducción, la descripción del proyecto, de lo que se quiere, el objetivo y el foco como tal hacia donde va la realización, el cronograma de trabajo y las principales actividades realizadas, las entrevistas que realizaron a las distintas departamentos o áreas, la metodología trabajada y por último los resultados hallazgos. ¿Ya? Ahora, menciona sobre un diseño institucional de cómo estaría constituida y todo lo demás la empresa. Esto es opcional cuando nosotros lo hacemos. La gestión de la organización, cómo se ven aquí ciertos resultados, cómo podría, y algunos anexos, que en este caso es importante tener claro los anexos. ¿Por qué? Porque a nivel de anexos puede ser la metodología y puede ser aquí menciona una carta Gantt detallada del proyecto. ¿Qué quiere decir con una carta Gantt? Muchas veces lo llevan a un diagrama de Gantt, ¿sí? De cómo transcurrió, identificando en un periodo de tiempo qué ocurrió, qué no ocurrió, dónde estuvo algún inconveniente en particular detallado. Se vuelve como una línea de tiempo básicamente del proyecto ejecutado. En este caso están incluyendo anexos que tuvieron que ver, revisiones sobre meticulosas en particular, ¿ya? Pero en pocas palabras, así puede ser un ejemplo muy sencillo de un informe en particular de lo que vemos aquí de una auditoría. Como lo vemos detalladito, bien chéverito, su cronograma. Es importante siempre identificar el cronograma y dónde usted mencionó cada una de estas. Cuando hablamos de metodología, yo quiero que hagamos una pausa aquí, porque la metodología, así como esta, hay una metodología muy conocida dentro de las auditorías, no solamente en la auditoría de sistemas, sino en cualquier otra auditoría. La metodología del PHVA, planear, verificar, actuar e informar. Es el PHVA, planear, hacer, verificar y actuar. Perdón, esas son la correcta identificación de las siglas, ¿sí? PHVA, planear, hacer, verificar y actuar. En este caso, aquí te muestran una metodología un poquito diferente, donde no tan diferente. Te dice identificar, analizar, evaluar y luego registrar las novedades detectadas, comunicar los resultados y validar la validación de los directores. Obviamente la que te mencioné del ciclo PHVA se vuelve cíclica
porque lo que se busca es, tú inicialmente haces una planeación de la auditoría conociendo los procesos, luego la realizas, ¿sí? Luego de realizarla, verificas y por último, actúas con el informe entregado y detallado de cada uno de estos, ¿ya? Y comienzas a mencionar cada uno, cuáles son los resultados, cómo identifican ellos los resultados aquí en este caso. Aquí te muestra de acuerdo a qué, al diseño institucional, cómo está estipulado, cómo analizaron cada uno del diseño, según el diseño institucional, cada una de las definiciones estratégicas que vemos aquí, una descripción, la evidencia que encontró como tal, luego de haber descrito lo que mencionó, cómo fue validado esa información en particular. Es importante, pero muy importante, cada vez que se hace un hallazgo en particular, identificar la validación de este, que fue validado según quién. Muchas veces la persona coloca el nombre porque el auditor no va, muchas veces va solo, siempre va acompañado de un testigo en particular, ¿ya? Por eso que al final, cuando se firma, permíteme, creo que acá se encuentra, aquí no me, ahí a lo último se firma en el documento, se puede estar firmando lo que se encontró y quién fue el líder de la auditoría y el auditor, muchas veces le llaman auditor suplente. Este que ves acá es un libro muy, muy chévere, esto es a nivel de contaduría pública, de una monografía en una maestría y que desarrolló una guía práctica sobre una auditoría en particular. Está un poquito viejito el documento, pero es una guía puntual y reconocida para el trabajo de una auditoría como tal. En cierto momento, si pues alcanza el tiempo, yo lo compartiré y lo podré transmitir aquí. Bueno, llegando a esta pauta tan importante que quería decir yo, que era sobre un formato de informe preliminar de una auditoría interna. Es decir, cómo podrían usted, de aquí a algún futuro, si se quieren desempeñar mucho en la parte de auditoría de sistema o especializarse en particular, usted estaría, digamos, primero que todo, capacitándose, formándose en auditoría de sistemas, en cada uno de los estándares que existen. Por ejemplo, uno de los estándares que tú estarías trabajando es lo que muchos me preguntaron sobre el COVID y también sobre la ISO 27001 en el caso de manejo de la información, en el caso del uso de los recursos como tal. Aquí automáticamente que tú ves esta parte que ves acá es la representación, digamos, de la empresa en particular. Aquí podría ir tu logo en particular, ya, de la empresa en la que tú estás, la versión de tu formato. Aquí colocas el proceso que estás auditando en particular. Aquí mencionas Dirección Regional de Medellín. En el 2017, la auditoría que fue, el responsable, la persona, la visita de la auditoría, la fecha en que se realizó, los objetivos de la auditoría como tal, los alcances que va a tener tu auditoría y aquellos criterios que tú vas a utilizar como tal. Fíjense que cuando hablan de criterios se menciona verificación documental, encuestas, entrevistas de acuerdo a la normatividad legal vigente. ¿Qué quiere decir con esto? Que solamente utilizará estos criterios para auditar cada uno de los procesos, es decir, estará haciendo sus visitas, sus entrevistas y con ciertas encuestas que tú puedes llegar donde la persona identificará. ¿Para qué se hace la encuesta? Luego de haber hecho la verificación documental, la persona responde a la encuesta. ¿Qué quiere decir con esto? En este caso, aquí juega un papel muy importante. Lo que se considera la ética profesional, ¿verdad? Del profesional que está ahí a cargo de ese proceso. Él debe de reconocer o no reconocer falencias. ¿Para qué? Para organizar su famoso DOFA, sus debilidades, oportunidades y fortalezas. ¿Sí? Eso es lo que se busca como tal. ¿Ya? El marco normativo lo tienes que identificar bajo qué norma tú vas a auditar. ¿Sí? ¿Cuál es tu respaldo en particular? Aquí te mencionan inicialmente sobre qué norma o algo que tú vas a reflejar tú para auditar. Fíjate que aquí en este caso, como es algo público, en particular esta auditoría, que es la Dirección Regional de Medellín, aquí comienzan y estipulan inicialmente su marco normativo como la Constitución Política de Colombia. Con base a la Constitución Política de Colombia, van a establecer cuáles son las leyes que estarían incurriendo o las leyes que hacen básicamente corresponden al cumplimiento de ese departamento como tal.
¿sí? Que las rigen, que las miden como tal, y a través de ella cuáles son los indicadores que se deben o no se estarían cumpliendo. Entonces se identifica la ley, el decreto, memorando, estándar, todo lo que tenga que pasar ahí para que ellos puedan. Y por último, fíjense acá, te coloca una guía de auditoría para entidades públicas. Significa que esto es una de las métricas que estará utilizando, así como el reglamento es pedido por las autoridades competentes. Luego mencionará su metodología, cómo la va a trabajar, cómo trabajó su auditoría. ¿A través de qué? Aquí dice fases del proceso de auditoría. La primera fase, programa anual de auditoría. 2, la planeación de esta. 3, la ejecución de la auditoría. Y 4, la comunicación de sus resultados. ¿Qué quiere decir con esto? Al finalizar, un desempeño de cada una de las actividades internas de la dirección en particular. Como aquí especifica ya, antes de establecer el desarrollo de la auditoría, lo anterior se le puede denominar como ¿qué? Como el plan de auditoría. Luego que se trabaja la auditoría, se agrega el informe y estarías agregando todo el informe preliminar completo, ya detallado con el desarrollo de esta auditoría. ¿Cómo empieza la auditoría? Como si estuvieras realizando una relatoría, básicamente desde el día en que empezaste. El día 11 de julio de 2017 se llevó a cabo la apertura de la auditoría de acuerdo al cronograma establecido en el plan de auditoría. Es decir, que antes del desarrollo tú tienes que haber identificado e entregado un cronograma de cada una de estas actividades. A eso se le considera un plan de auditoría. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, profe. Ok. Bueno, luego, claro, muchas personas dicen, siendo el 11 de julio del 2017 a las 13:45, o sea, siempre son muy puntuales. Algunas personas, otros, pues no resaltan tanto esos detalles tan preliminares, pero sí es importante colocarlo, ¿ya? Y así comienza todo el desglose del desarrollo de cada uno, de lo que fue verificado, cuando identificó, qué realizó. Fíjense que aquí hay algo bien chévere que conversamos nosotros la semana pasada, que fue sobre las famosas PQRS, ¿sí? ¿Cuál fue el manejo que se le dieron a cada uno de los PQRS? También lo agregan. Los PQRS facilitan muchísimo la revisión de cada uno de estos, ¿sí? Aquí él hace y muestra primero qué fue lo que hizo. Aquí está. Cómo lo programó, cómo lo va ejecutando, cómo ejecutó cada uno revisando los documentos. Luego de revisar la documentación, comienza a desglosar que en eso que desglosó, ¿cuál fue el hallazgo que encontró? Hallazgo número 1, tal. Luego, ¿cuál es el proceso que está verificando? Aquí menciona nuevamente ahora qué fue lo que verificó, la desglosa, qué fue la información solicitada, la va desglosando, las vistas que utilizó, y posteriormente a esto menciona cuál fue el segundo hallazgo. ¿Sí? Y así hasta llegar a cada uno de los procesos que realmente surgen con mayor significancia dentro de la empresa como tal. Cada proceso lo va describiendo, incluso el hallazgo que encontró, qué fue lo que no se logra acordar o no se logra identificar. Cada uno de estos, en este caso, es porque tienen que ver muchos de los procesos que están ahí, los procedimientos y el hallazgo como lo menciona. Luego de hacer esto, aparecen las fortalezas. ¿Por qué? Porque siempre se deben de establecer cada una de las fortalezas que tiene una empresa, un negocio. Ok, le menciona cuáles las fortalezas que tiene el departamento. Pues la regional es un líder que trabaja en equipo, guiando en orden. La regional aplica parámetros de estandarización. La regional optimiza sus recursos conforme a su giro tradicional. El equipo personal procura estar al día. O sea, lo que identifica ya son cosas que, digamos, observaciones en particular que se pueden identificar fuera de la normativa acordada para auditar o evaluar. ¿Ya? Luego de esto viene un resumen donde solamente identificarás los hallazgos, esos que identificaste arriba. Ahora aquí solamente los vas a colocar en pocas palabras cada uno de esos hallazgos puntuales. Luego
identificarás cuál fue tu soporte documental para enfrentar esa auditoría, esas copias, esos respaldos de esos hallazgos que tú encontraste. Por último, las instrucciones para el auditado, es decir, para esa persona. De esos hallazgos, ¿cuáles son las que fueron recomendaciones? Lo que tú quieres hacer aquí. Dice, el proceso de dependencia auditada debe analizar el informe preliminar de la auditoría interna y remitir sus observaciones, si las hay, al asesor de control interno dentro de los 5 días. Es decir, siempre se estipula días hábiles siguientes al recibo de este informe por medio de un correo electrónico. Usted estipula cuáles son las instrucciones, ¿ya? La fecha en que elaboró el informe y el equipo auditor, el auditor líder y los auditores que acompañaron el proceso, ¿ya? De esta manera, usted puede dar finalizado a todo un plan o un proceso de auditoría en particular. Ojo, este es un proceso de auditoría cualquiera, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. Una empresa que de pronto no esté bien estructurada en el sentido de que no tenga documentados los procedimientos de cada área, ¿qué pasaría en este caso, pues, como para hacer una auditoría interna si no existe como un protocolo? Ahí empieza el primer problema. Como no está documentada, significa, acuérdense que lo que mencionan que el papel lo soporta todo. Si no está documentada, eso significa de que automáticamente nosotros identificamos, si fuera una vista externa, dirá, esta aquí parece que hubiera chanchú, aquí hay algún enredo, porque si usted no me tiene ni siquiera una factura de lo que está haciendo, no me tiene ni siquiera un registro o unas cartas que por lo menos se vea el sello de documentación que entrega y recibido de algún comunicado, algún que evidencie que hay un proceso, pero que no está formalizado, pero está informal del orden que se quiere trabajar. Si eso no se ve y no se identifica y no hay un consecutivo, usted para hacer esa auditoría significa que encontró todos los hallazgos habidos y por haber que van a hacer. Entonces, por eso es que dicen, ok, entonces, con base a esto, como mi empresa no lo tiene, se debe desarrollar un plan de calidad, ¿ya? Ese plan de calidad es el que estipula la gestión y desarrollo de cada uno de los procesos y procedimientos para dejarlos establecidos. ¿Listo? Una pregunta. Dígame. Profe, digo, por ejemplo, digamos que una empresa bien constituida haciendo una auditoría le da como una certificación estándar a nivel internacional, nacional a alguna empresa. ¿Eso depende mucho de una auditoría interna o externa? Depende mucho de la finalidad de la empresa. Por ejemplo, hay empresas, en el caso de empresas que son de alimentos, se ha dado cuenta que actualmente la entidad pública que le emite los permisos es porque revisaron, en el caso de alimentos, revisaron sus espacios de sanidad, cómo es la manipulación de alimentos. Entonces existe precisamente para ese proceso una certificación en particular que los certifica de que tienen un correcto funcionamiento, un correcto procedimiento dentro de la forma como llegan los alimentos, lo revisan y todo ese proceso, ¿sí? Lo hacen de una manera muy bien y en sanidad, así como de luego la ejecución, el uso y todo eso. En Cartagena es el famoso DADIS. No sé en Medellín cómo se llama. ¿Cómo se llama esa entidad? No, ni idea. Ni idea, ok. Pero siempre existe una entidad en particular. Pero para esa entidad, por ejemplo, el SENA capacita a las personas encargadas de eso y terminan siendo manipuladores de alimentos. A eso me refiero. En el caso de nuestra área como ingeniero de sistemas, existe unas capacitaciones en el uso y manejo de la información, en la identificación de los derechos de autor, en la identificación de registro y control de la documentación entrante y saliente de las oficinas. Esa es información. En el caso que sea información digital, en el caso que sea información física. Para nosotros la información digital, es decir, las peticiones y solicitudes, que todo lo que transcurre durante el transcurso de nuestra red de sistemas. En un sistema de información, en el correcto uso de un sistema de información, te toca variar la calidad
de la información que es transmitida, la información que es transportada a través del sistema, que cumpla con unos estándares, unos requerimientos mínimos de calidad en el software. Cuando es de desarrollo de software, ¿cuáles son esos estándares de calidad que se tienen al momento de desarrollar? En el caso de redes en particular, ¿cuáles son esos estándares que me permiten a mí realmente estipular, por ejemplo, que un cableado está correctamente ponchado, que un cableado está certificado en todos los aspectos, desde la parte de continuidad de los puntos? A eso me refiero, ¿ya? Cuando todas esas pautas están establecidas, estamos 1A. ¿Listo? ¿Sí le di respuesta a tu inquietud? Sí, claro, sí, no que es que yo he visto una parte donde de pronto la parte de los sistemas hay un modelo estándar que es el CMMI, no sé si lo has escuchado. Ah, ok, claro, ya sé a qué te refieres. ¿Y qué fue lo que te inquietó ahí? No, sí, yo entiendo lo que tú dices, no que es que de pronto, digamos, se evalúan, digamos, una auditoría externa como que tiene más conocimiento, más estándares como más fuertes en cuestión de como una revisión en una empresa, no sé, es por ese lado. Lo que pasa es que cuando tú te tiendes a manejar ahora entre ciertos estándares como tal, yo te estoy mencionando estándares independientes a nivel, por ejemplo, ante la regulación de telecomunicaciones. Hasta la regulación, por ejemplo, el Ministerio de Regulación de Comunicaciones que tiene Colombia, hay unos estándares con los que tú te conectas, identificas con cuál te puedes trabajar, pero todo este tipo de, digamos, de estándares, tú puedes también identificar modelos, ¿sí? En este caso, modelos, sistemas de modelos que te permiten identificar la madurez en que vas a tener tú cada uno de tus procesos. Entonces, en ese mismo orden de idea, ya tú dices, ok, listo. Tú puedes evidenciar o evidenciarte cómo estás. Y frente a esto, establecer cuáles son dentro de esos estándares de calidad, cómo se encuentran tus procesos. Ahora, independientemente, si tu empresa está desarrollada, por ejemplo, en el caso de la CMMI que acabas de mencionar, para la cuestión de desarrollo de software, para la cuestión de integración de todo esto, tú puedes utilizarlo como un estándar para los procesos de desarrollo que tú tienes. Así, al momento de desarrollar una auditoría o que te hagan una auditoría, tú mencionas, nosotros acá tenemos como base este modelo. Y ese es el que implementamos nosotros y este lo utilizamos como estándar, como base, ¿ya? Pero para hacer eso te toca establecerlo. Si no lo estableces, como le mencionaba a nuestro compañero, que no hay nada escrito, nada estipulado dentro de la empresa, ¿qué vas a evidenciar tú? ¿Qué vas a mostrar tú? No, porque simplemente él lo hace así y el otro. Por eso es que eso es lo que hace diferente a las empresas, ¿sí? Que todos se enfocan con una misma visión y un mismo estándar en búsqueda del éxito que quieren encontrar ellos. ¿Ya? ¿Listo? Correcto. Ok. Profe, buenas noches. Buenas noches. Ahí estaba mirando que para esta semana es básicamente una contextualización de lo que es auditoría, o sea que para esta semana no hay actividades. Lo que estábamos haciendo. Básicamente, actividad como tal, pues lo que está dentro de nuestra plataforma, nosotros nos encontramos actualmente dentro de básicamente la unidad número 2 y 3, entre la 2 y 3, ¿sí? En esta semana, permíteme, esta semana número 5 que ves aquí, todavía estamos la 2, la contextualización como tal, ¿sí? O sea, como tal no tenemos una actividad, más aún estaré colocando un mensaje para aquellas personas que están atrasadas un poquito con estas actividades que ven aquí, logren ponerse al día. Hay bastantes que están, digamos, atrasados, me incumplieron con tal, pero en sí la mayoría lo ha hecho muy bien. Quiero decirles que independientemente de esto, pues felicito mucho el interés que tienen como tal, ya que a partir de la otra semana y la semana entrante estaremos cerrando con la última unidad. ¿Ya? Entonces, digamos, el ejercicio de hoy era ponernos en contexto sobre lo que es la auditoría como tal, cómo se visualiza, cómo está establecida la auditoría y cómo podemos identificarlo un hallazgo en particular, ¿ya? Profe, una consulta, entonces las actividades no tienen
pues no se cierran automáticamente. Porque pregunto porque la tarea de la unidad 3 dice que está hasta ese 27 y a veces como que se cierran y no deja ya subir más activos. Bueno, tranquilo, ya vamos a revisar aquí esta tarea de la unidad número 3, del 28 hasta el 4 de octubre. Profe, tengo una consulta. Dígame. De pronto en su experiencia con el tema de las auditorías, ¿ha llegado de pronto a participar en la certificación sobre la norma 27001 en alguna empresa? Fue lo que nosotros mencionamos, esa fortuna de ser capacitado con él. Efectivamente, aquí está, amigas. Tienes toda la razón, hasta el 4 de octubre. Retomando un poquito. Tuve la fortuna, de capacitarme con base a la norma. En el SENA me dieron una capacitación muy interesante desde la parte técnica. Luego, a través de la ISO, pues un compañero, fue más que todo por el compañero, que él es auditor en sistemas, él es especialista en auditoría de sistemas. Pues en todo este tema del uso de las normas, me fortalecí mis habilidades y mis competencias como él, porque yo inicialmente tuve la fortuna de ser auditor interno en alrededor de casi 8 o 9 años en una de las empresas que trabajé. Siempre de los procesos, pero en este caso auditor interno, luego pasar a la parte de auditoría de sistemas, que fue con él como especialista como tal, y fue donde realmente pues, uno adquiere las habilidades y las competencias directamente con la norma. Al seleccionar la norma, le toca a uno certificarse bajo la norma. Y esto es periódico. Esto no es de que ya me certifiqué con la norma, aprendí sobre la norma en este año, pues el año que viene, el 2021, también nuevamente le toca a uno actualizarse con respecto a la norma. Tocan hacer actualizaciones, pero ya uno automáticamente se vuelve certificador. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, lo que te quiero decir es, sí he tenido la fortuna de hacerlo, mencionar cada uno de estos procesos, pero más que todo en la manipulación y el uso de la información que transcurre a nivel de las redes de comunicación, que es la parte que me corresponde a mí. Todo el uso de las redes, certificaciones de los estados que tienen los equipos, si realmente el equipo utilizado correctamente, cómo están los gabinetes, toda esta revisión detallada, ¿ya? Y me acercaba, básicamente, bueno, fue mi acercamiento, el de él fue ya en la parte de software, en la identificación, pero en los departamentos de desarrollo, el mío fue en la parte de hardware y redes, porque soy especialista en telecomunicaciones. Entonces, toda la visualización, cuáles son los estándares que realmente estaban estipulando. En este caso, una de las normativas identificadas era con Panduit. No sé si ustedes conocen Panduit de Cisco. ¿Se las has escuchado? No, pues Cisco no sí lo he escuchado, pero Panduit. Pero Cisco, Panduit es la parte de cableado estructurado, ¿sí? De comunicación que maneja Cisco. Es decir, ese agente certificador dentro de la parte de Cisco. ¿Sí? En este caso, pues yo soy instructor Cisco y por eso se me hizo mucho más fácil. Entonces, la parte de hardware y comunicación desde de la norma, pues la manejé. Esa era mi función en particular. ¿Por qué? No, bro, lo que pasa es que uno siempre ve, por ejemplo, yo digo en la empresa en la que yo estoy actualmente. La empresa pues tiene varias certificaciones, pero no han podido alcanzar la 27000, por lo que usted dice, no cumplen pues con todo el cableado, y es algo en las que normalmente se certifican inicialmente en la 9000, 9001, luego con otra ambiental, pero cuando llegan pues como a la parte de informática es como que muy escasas las empresas que estén certificados en esa norma, en la 27000. Entonces por eso le tocaba el tema. Fíjate, y te voy a decir el por qué no lo hacen, porque realmente lo que le interesan es recibir el visto bueno para posibles inversiones, posibles recursos que son favorecidos a través del ministerio o a través de ciertas entidades internacionales, que dicen, sí, mira, están estandarizados, pero en la parte como esto, actualmente el boom de la sanidad con todo esto del COVID-19 y la parte de
del correcto funcionamiento y que usted la parte ambiental es la que me quiero referir, se ha manejado tanto que la gente por fuera siempre exige esto, pero cuando llega lo más complicado que le dicen, ok, pero usted tiene que participar ahora en una licitación y en las licitaciones te exigen certificaciones totales, no parciales, ¿ya? Para saber realmente que tu empresa en particular, tiene un buen manejo de la información, ¿ya? Y es donde siempre, como dice uno por ahí, puff, la mina quiebra pata. ¿Por qué? Porque a veces no son tan complicadas, simplemente, hombre, seleccione usted cuál es la empresa con que te vas a casar, ¿sí? Con esa empresa va a tener sus estándares, te mandan incluso las personas estandarizadas, las personas que conocen el tema en particular y te guían todo, ¿ya? Inicialmente, ¿cuándo lo aprendí yo? Pues desde la Universidad Nacional de Medellín. Allá me certifiqué como instructor Cisco, donde uno aprende tantas cosas de este estilo y aún sigue. Eso es anual, me toca estudiar y anual me toca, si me quiero certificar, me toca anual otra vez actualizar la certificación. Pero como ya uno pertenece al partner, automáticamente te permiten tener el acceso. Eso se está metido, como dicen por ahí, en el mismo cuento. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por la información. No, es para que te des cuenta que si tú vas a decidir de ciertas áreas de este estilo y tú dices, no, yo voy a ser desarrollador, netamente, me interesa más la parte de desarrollador. Ok, pero ¿te certificaste en qué? ¿Cuál? No, porque el lenguaje está listo. Bajo ese lenguaje tienes que tener una certificación en esto. Resulta y pasa que también existe, que para el desarrollo existen unos estándares. Para la gestión de desarrollo de proyectos de tecnología de información, IT, para el desarrollo de proyectos de software. Entonces, ¿cuáles son los estándares que tú manejas? ¿Sí me entiendes? Para el desarrollo como tal. Tiene certificaciones en el manejo digamos, de lo que nosotros llamamos acá en software es bajo la calidad de software. ¿Cuáles son los procesos que tú trabajas? ¿Cuáles son los estándares que tú tienes? ¿Y te certificaste? No, entonces no me sirve. Y ese es el problema. ¿Ya? Que tú lo sabes, pero te toca certificarte. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra pregunta? Por mi lado, no, señor. ¿No? Instructor, y para certificarse en sí, o sea, ¿quién hace la certificación o dónde uno consigue esa certificación? Por ejemplo, en la cuestión de desarrollo de aplicativos y todo lo demás, existen certificaciones que te permiten desarrollar estrategias o técnicas como es Scrum, que es, digamos, a través del método de Scrum, tú puedes tener una certificación de trabajo en equipo, de trabajo de desarrollo de proyectos, porque realmente son las certificaciones que a ti te ayudan mucho, ¿ya? Ya te toca buscar, por ejemplo, identificar cuáles son esas comunidades. En el caso de las certificaciones de la ISO, obviamente con el estándar de ISO te toca identificar, así con la IEEE, obviamente existen empresas que te permiten lograr estas certificaciones. Hay unas que son a nivel gubernamentales. Por ejemplo, en el caso de la que mencioné yo, de certificaciones Cisco que tengo, en la parte de redes, pues obviamente la empresa como tal tiene su parte de academia y permite las certificaciones. Te toca identificar cuáles son esas empresas, cuáles son esas instituciones que permiten la certificación. Hay ¿Usted es muchas. Cisco CCNA o No, no? instructor Cisco. Instructor Cisco. La CCNA pues son los niveles. Por ejemplo, el primero Ok. de switcheo, ruteo, luego la parte de manejo de VLAN, de redes virtuales, toda esta cuestión. Y ya lo último, ya la parte de PIS, la parte Partner, IT sí. seguridad. Lo que pasa es que ser instructor significa que me tocó lograr todas esas certificaciones y por último, a través de la universidad, la Nacional de Medellín, tengo la certificación como instructor. ¿Sí? O sea, yo soy instructor, tengo mi acceso al NetAcad de Cisco y monto cursos y todo esto porque soy instructor Cisco. Sí, ya yo pasé por todas esas certificaciones. Me toca simplemente mantenerme actualizado. Sí, es cierto. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Bueno, entonces
Me gustó mucho también encontrarlos en esta sesión. Les deseo una feliz noche. Compromiso que les voy a montar esta misma noche ambas sesiones, la número 4 y la número 5, que está pendiente. Así que les deseo una feliz noche, que descansen. Cualquier duda, inquietud, ya saben, a través del WhatsApp o a través del foro de consultas me lo pueden hacer. Que estén muy bien, que descansen. Feliz noche, profe. Muchas gracias. Feliz Gracias, noche, instructor. compañero. Feliz noche para todos también. Feliz noche. Gracias, feliz noche para Gracias, todos. profe.